alguien nos empezó a hablar desde adentro. Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a una aventura y un video más. El día de hoy me encuentro llegando, como lo pueden leer en la descripción, a un lugar que ha sido objeto de mitos, de leyendas, de rumores, de que aquí espantan, de que aquí se hicieron ciertos actos clandestinos, ciertos actos ilegales, y el día de hoy lo vamos a conocer en esta nueva exploración urbana. Así que acompáñenme a conocer la Exclínica Peninsular de Mérida. Ahora, querida tribu, el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con el buen Omar, anacronauta, y hola, con el buen Jonathan, alias el Dino para la banda, que el día de hoy me van a estar acompañando en esta exploración urbana. Así que, venga, vamos a darle. Oigan, pues bueno, ya empezando aquí la exploración urbana, tribu. Miren, acá hay una mochila, una bolsa. ¿Qué es esta madre? Está vacío. Es como que de moto. Sí, enfiestado en la casa. Es como que de moto. Aquí, esto es parte de lo que según yo eran los consultorios. Esto sí me acuerdo que era la librería. De hecho, desde afuera antes se podía leer que pues era la librería. Aquí se queda como una parte todavía del antiguo estante. Y yo me acuerdo que en sus inicios, cuando venía aquí, les estoy hablando como por ahí del 2010, 2011, antes podíamos entrar por esta puerta y empezar a hacer el recorrido de la clínica. Oigan, chéquense, esta habitación es un poco distinta a las demás por el material de la pared. Pareciera como de sanitario, ¿no? Ajá, sí, como si fuera de tipo quirófano o algo así. Sí. Sé que no es el quirófano esta parte, porque sé dónde está el quirófano y lo vamos a conocer. Pero, por ejemplo, vean esta habitación contigua. La pared es normal, de concreto, y esta no. Entonces, yo no sé qué habrá sido esa habitación en particular. Se ve que lo dividía. Sí, lo dividía esta tabla roca. Esta tabla roca. Esta puerta, bueno, miren, eso está muy curioso porque son estas dos, sí era como un tipo... Consultorio, ¿no? No era consultorio por las paredes. Ajá, como que algo así, porque mira, claro, además tienes la puerta doble, como para que entre una camilla. Como de espera, sí. Como de reposo o algo así. Sí, porque tienes aquí la banca y tienes esa puerta doble donde podría entrar la camilla. Y entonces entrabas a esta zona, que si se fijan, de hecho son 3 completas. Y no veo señal de que en alguna de estas hubieran como mangueras o algo por el estilo de como de oxígeno y así, pero eso no significa que no hayan habido montadas como que en el exterior. Pero sí, estas 3 habitaciones definitivamente no eran consultorio normal. Y aquí tenemos baños, se ve que era baño de hombres, baño de mujeres. Están sus chavos. No sabemos qué miren. Y ahora esta parte de acá pudiera ser que haya sido o consultorio o habitación. Les voy a ser muy sincero, estuve investigando respecto al lugar en general, a ver cuántos consultorios habían, si habían habitaciones, cuántos doctores, de qué especialidades, y sinceramente no hay mucha información que sea verdaderamente certera del lugar. O sea, como que hay blogs, hay páginas del periódico y así, pero nada que yo diga, esto es una información certera, esto era una antigua página de la Clínica Peninsular, nada por el estilo, para serles sincero, tribu. Alex. Ahora no tenemos nada. No, en ese pasillo nada más. Pero miren aquí, ¿esto qué era? Nada, como un baño, pero como regadera, como baño para menstruados pudiera ser. Oye, muchas de esas cosas, ¿no? Uf, aquí huele a mí.
Aquí, otro cuarto o consultorio. Pero bueno, como les iba diciendo, no hay mucha información certera cómo era la distribución del lugar. Entonces, acuérdense que aquí estamos diciendo lo que queremos que fue cada lugar. No se lo tomen así como que así fue a la de huevo. Pero, pues bueno, aquí pareciera como un tipo de... Como bodega de cosas. Ajá, podría ser como una bodega de cosas, o como que aquí hacían limpieza de todo material, de pirul y cosas por el estilo. Eso no sé, pero vámonos de acá porque huele espantoso. Y esta zona es como zona de servicio. Vean acá. Creo que aquí nunca había entrado a esta zona de servicio, pero bueno, no, realmente no hay nada, es como un pasillito y comunica con esa otra parte, así que vamos para allá. ¡Es del camarada! Bueno, miren, aquí estamos llegando a una parte que, es como que este cuartito, tenemos este ducto del clima y de este lado ya tenemos una parte que, si no me equivoco, aquí es donde están los antiguos quirófanos, o el antiguo quirófano, porque según yo no había más de uno. Pero vamos a indagar, tribu, vamos a ver qué encontramos de este lado. Lo que sí es que hay muchos murciélagos. Miren, ahí hay uno colgado arriba, ¿ya lo vieron? Esta cosita acá es un murciélago. Y ahí hay otro que está cruzando, volando y volando. Bueno, pues como les decía, tribu, según yo, en esta zona es donde estaban como que los quirófanos. Vamos a entrar a averiguarlo, porque yo ya había entrado acá, tribu. Yo ya había entrado acá. Yo tenía como unos 15 años la última vez que entré. No, como 10 años. La primera vez fue hace 15 y la última hace como 10. Vean, aquí era como un recibidor. Vean, tenía sus columnas así bien bonitas de piedra. Ahí tenía el hueco para el aire acondicionado. Vean nada más. Entonces esta parte era como un recibidor. Miren, aquí tiene hasta su banquita de piedra bien bonita. Entonces, pero era como, no, pues era como un consultorio, ¿ah? No era como una, porque aquí no hay puerta, aquí son ventanas. Entonces esto era un consultorio. Y pues ya aquí este consultorio conectaba con esta parte. Aquí sí había una puerta, pinche murciélago me asustó. Perdón. Y allá, justo allá, es donde, según yo, es el quirófano. Vean, acá hay más murciélagos en el techo. Allá tenemos dos murciélaguitos bien bonitos. Vamos. ¡Uy! ¡Y! Está volando. Vean, según yo, esta zona de acá, que vemos estos, miren, allá hay más murciélagos. ¡Wow! Hay un buen. Según yo, esta zona de acá, tribu, es lo que era el quirófano. Toda esta zona de acá. Entonces aquí tenemos como que un baño amplio, contiguo. Y según yo, esta zona era la del quirófano. Porque vean, aquí sí tenemos ya más un ambiente como... Bueno, tenemos toda esta parte, todo este tubo. Que de hecho yo me acuerdo que antiguamente, cuando les estoy hablando hace como 10, 15 años, que de hecho aquí habían mangueras como de oxígeno y de todo este tipo de cosas que utilizan luego en el quirófano. Y vemos que ya no están, pero definitivamente esto tiene la pinta y el tamaño de un quirófano. Ay, miren, alguien lo escribe acá. Quirófano. Pero yo me acuerdo que en aquella ocasión saqué esa conclusión porque vi esto de las mangueras y todo, y estos carriles que se ven acá arriba, que pues bueno, tenían más equipo, tenían bastante iluminación. Todo esto son lámparas. Entonces a la hora de estar aquí, la camilla y estar operando y todo, pues necesitas una buena iluminación, pues para ver bien lo que estás haciendo. Miren, aquí queda un pedazo de manguera. Aquí queda un pedazo de manguera, pero no sé si era como del clima o si era de estas mangueras que yo vi en aquella época hace 10, 15 años. Ahora, no hay mucha información de exactamente qué se hacía en esta clínica, en este lugar. Hay mucho rumor, mucho mito, muchas cosas, y les vamos a ir platicando a lo largo de este video. Miren, aquí hay otro cuarto distinto. Aquí tenemos todos los ductos del clima. Y también vemos que las paredes eran
eran pues, como estas del pasillo, pero pues son distintas, no son como de concreto, sino que tenían estas losetas, losas. Vemos que aquí hay una banca. De hecho, aquí se percibe un olor diferente, ¿no? Sí, como una mezcla de humedad con... Ajá, como que huele excesivamente. ¿Saben a qué huele? Huele como al interior de una gruta, literal. Ese olor de exceso de humedad. Esto era como una bodega, ¿verdad? ¿Quién sabe? Porque bueno, aquí esto era un baño. Ya están las llaves de la regadera y todo. Y toda esta parte. Pero pues no sé. Ahora, toda esta parte se ve que no tenía como que acceso el público en general. Como que ya era acceso únicamente de personal autorizado. Bien, acá tenemos más del pasillo. Tenemos aquí un cuarto que está completamente inundado de agua. Allá al fondo hay un baño. Creo que por eso huele así. Pudiera ser. Creo que ahí estaba la parte Vean. del ascensor, ¿no? Aquí estaba el ascensor. Justo aquí estamos llegando a la parte donde estaba el ascensor. Pero ahorita vamos a llegar, está más para allá. Pero chéquense. Vamos encontrando como... Mira, una zarigüeyita ya se fue. Se metió un huequito allá en la esquina. Una zarigüeyita bebé. Creo que sí salió en el video. Se metió en ese pedacito de tubo. Pero, vaya, estamos caminando, tribu, y vamos encontrando como que ropa y todo. Aquí se mete mucha gente, digo, como nosotros, a explorar y a ver qué misterios esconden las paredes de la clínica peninsular y pues a ver si los asustan y todo. Pues a lo que venimos prácticamente nosotros, ¿sí o no? Así es. De hecho, yo le llamaría que es un sitio turístico paranormal que tienen que visitar. Es una visita obligada si vienen a Mérida, Yucatán. O si son de Yucatán, todo el mundo conoce la clínica peninsular. Pero esta vez estamos haciendo un recorrido más extenuante. Ahora, si van a venir a este tipo de lugares, este tipo de exploraciones, tribu, siempre pues, recuerden que es bajo su propio riesgo. Y les recomiendo mucho no venir solos, siempre venir acompañados y siempre cuidar dónde pisan, dónde se meten, asomarse. Vaya, nada más pues tener las precauciones necesarias para poder hacer esta exploración de la manera más segura posible. Miren, pues aquí, esto sí que me pareciera que era como una pequeña bodega. Aquí era como pareciera como un tipo baño. Como que allá había, miren, ahí está la huella del inodoro. Y de hecho aquí vemos que habían dos pisos distintos. Antes había ese piso verde y ahora hay este piso blanco. Y vean aquí otro pedazo de ropa. Aquí pues nada, como otro cuartito. Aquí un graffiti que la verdad está chido. Uf, aquí huele feísimo. Uf, qué espantoso huele acá, güey. Ok, aquí estamos en el otro pasillo. Hace ratito, ahí está la zona de servicio donde nos asomamos. Y esto es lo que vemos al fondo. Miren, aquí hay pues condones, medicamentos, gotas, un foco. Jeringas. Sí, ¿dónde está la jeringa? O sea, como que cositas de jeringa. Son de plomo. Ampolletas. Oigan, de verdad, aquí huele espantoso. Oh. Huele a muerto, de verdad. Se ve que alguien estaba descompuesto de su teléfono, de su estómago. Uf, hermano. Miren, aquí tenemos pedazos de madera que se ven ya todos húmedos y todos destrozados por la lluvia. ¿Qué es esa cosa de allá? Como una bolsa, ¿no? Parece como... ¿Qué es eso, hombre? Como un bote, ¿no? No, es... Es un pedazo de casco. Ajá. Hay Una parte de casco. Sí, un pedazo de casco. Uf, de verdad ya un poco el olor. Oh. Ok, bueno, regresamos aquí a la parte de las escaleras que fue donde empecé el intro del video. Y tribu, este era el hueco del antiguo elevador. De hecho, todavía se alcanza a ver la guía del elevador que se iba hasta el tercer piso. Ahí lo vemos. Y pues esta parte no sé cuánta profundidad tenga, pero calculo que fácil va a tener como medio metro, un metro, porque recuerden que tienen que estar los resortes abajo para frenar el elevador, para amortiguarlo. No para frenarlo porque pues te frena el sistema, pero pues para como amortiguarlo. Pero pues hoy en día está completamente lleno de agua. Bueno, pues tribu, ya recorrimos el primer piso y ahorita vamos a empezar a recorrer el piso número 2. Aquí siguiendo al Dino. Vamos a empezar, yo creo que vamos de atrás para adelante, ¿no? Mira una hamaca. ¿Hay una hamaca, güey? Sí. O sea, alguien vive acá. Sí. O sea, hay una hamaca, unas sillas. Un cuarto prácticamente. Un cuarto prácticamente. ¿Crees que hay alguien? Pero, pues...
Bueno, vamos a seguir por acá. Ahorita vamos a ver qué onda. Total, vinimos a explorar y a ver qué rollo. A conocer un poquito el lugar y a mostrarles a ustedes, tribu. Miren, aquí está nuevamente el hueco del elevador. Y... estamos escuchando ruidos. ¿Hay alguien allá? ¿Hay alguien allá? Sí, hay alguien allá. Pues, ¿qué onda? Vamos a ver. Vamos a ver qué onda, tribu, porque pues al parecer si hay alguien, estamos escuchando ruidos, pero hay que estar pendiente por todos los lados, por adelante, por atrás, arriba, abajo, porque no sabemos cuántas personas pudieran haber aquí. Entonces estamos viendo qué onda. Estamos viendo qué onda, tribu. Pues no se ve nadie ahí acostado, pero... ¿Dónde? Pues sí, vamos por otro lado. Pues vamos a seguir por otro lado, tribu. Nada más, pues bueno, pues ya les dije, tienen que estar siempre pendientes, siempre alertas. Pues porque no saben con qué se van a topar realmente, ¿me explico? Pues siempre hay que estar bien truchas. Ahí hay una persona, miren. Ahí hay una persona, miren. Ahí hay una persona durmiendo. ¿Ya lo vieron? Está acá arribita, miren. Hay una persona durmiendo. Hay una persona durmiendo aquí. Y pues hay que tener nada más. ¿Se levantó? Se movió. No, está allá, güey. No, está bien que está muy... Bueno, sigamos explorando, tribu. Miren, una vez que unos güeyes de un canal que se llamaba Extra Normal entraron aquí a grabar con un supuesto chamán, si mal no estoy, en el año 2012. Y aquí llegaban a esta parte, que vean, esto es como un librero, y aquí se despegaba un pedazo de esto, que supuestamente la energía paranormal de una niña, que no sé qué. La verdad es que ese video fue una tremenda farsa. Les voy a ser muy sincero, yo como se los he comentado en otros videos de exploración urbana, yo sí creo en este tipo de cosas paranormales, sí creo en los fantasmas, sí creo en las energías y todo. Y les voy a ser muy sincero, este ha sido el único lugar en todas las exploraciones, en todos los lugares abandonados a los que he entrado en toda mi vida, en el que verdaderamente me han asustado, y ahorita se los voy a contar. Bueno, vamos a seguir por esta parte, que esto claramente era una cocina, tribu. Aquí está la tremenda campana. Y pues bueno, toda esta parte imagino que era la parte donde hacían toda la comida para los pacientes que se quedaban aquí a pasar la noche o estar internados o lo que sea. Y pues aquí preparaban las dietas especiales, me imagino. Ven, esto era como una alacena. Ya miren cómo ese árbol ha crecido a través de la construcción. Y estamos llegando a partes en las que hay como muchas encrucijaditas. Entonces tenemos que tener cuidado por la gente que está acá. Miren, aquí nada más un cuarto grafiteado. Allá como una entrada de luz. Ahora vamos para allá ahorita. Sigo hasta la escalera del techo. Vamos. Vamos para allá. Hay que estar siempre pendiente por acá, güey. Este es el techo. Esta es la escalera del techo. ¿Dónde vamos? Pues vamos para el techo y ahorita bajamos. Vean, tribu, esta es la antigua escalera al techo. Hacia acá, miren. Vamos, sal, güey.
aquí la maleza está crecida. Vamos a apagar las luces, tribu, para evitar que nos vean. Entonces vamos a apagar las luces. Vamos a ver qué tanto se alcanza a ver. Pero bueno, la verdad es que sí necesitamos tener una luz por seguridad. Así que miren, acá está la escalerita para subir a esta segunda parte. ¿Qué onda? Miren, acá hay otro pedazo de ropa. Y aquí hay... Esta es la persona, güey. Esta es la persona, güey. Sí, es cierto. Es otra, güey. Es otra, güey, la misma. Mira, esta es la persona que estaba dormida. Es un momentito. Vamos a checar el techo, ¿no? Miren, aquí está esta escalera. Voy a subir este siguiente pedacito. Vean. Ahí están los chavos de hace rato. Ya subieron allá a la torre de agua. Sí, son los chavos de hace rato. Pero vean, esto ya es el techo de aquí de la clínica. Aquí está todo el antiguo ducto de ventilaciones, todas esas entradas de luz, todas esas tomas de estos tragaluces. Y aquí estaba todo lo que era la subestación eléctrica. Chéquense nada más. Todo esto era parte de la subestación eléctrica. Y ahorita vamos a ver, porque en ese cuartito me acuerdo que había algo, nada más que no me acuerdo qué. Así que vamos a subir para allá. Y vamos a subir esta escalera, porque aquí había... Ya no queda. Esto era parte también de la subestación, si mal no recuerdo. Aquí había una maquinaria enorme, una cosa gigantesca, que veo que hoy en día ya no está, ya no se encuentra. Ya se la habrán llevado, porque pues obviamente valía una buena lana. Un buen billullo bailea lo que estaba allá adentro. Y pues ya se lo llevaron, no sé si por el dueño o por alguien más. Pero bueno, sigamos explorando este techo, tribu. Ahí está nuestro compadre. Bien jetón. De hecho podemos ver que tiene allá, creo que como una pipa. Tiene ahí una pipa, así que no está borracho, está pues otra cosa, tribu. Miren, en esta parte tenemos vista al piso, al tercer piso, y a toda la parte de servicio que se va hacia abajo. Pero vamos por acá. Y aquí ya tenemos vista a la calle y al parque. No me voy a asomar más, tribu, porque no queremos llamar la atención. Entonces la neta es que no me voy a asomar. O bueno, igual me asomo, pero con la luz apagada. Vamos. A ver, vamos a apagar la luz. Y ahora sí, vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos aquí para que tengan una vista de la calle. Ven, aquí estamos ya frente al parque de aquí de la Cortés Sarmiento. Y pues la verdad es que, tribu, todo esto, yo recuerdo que cuando venía hace 10, 15 años, habían un chingo de cosas aquí de electricidad, y hoy en día ya no están. Bueno, vamos a bajar por acá, tribu, para no rezar por el mismo lugar. Y estamos aquí llegando al tercer piso. Fíjate, si hay piso abajo, ¿sí, mira? Sí. A ver, ay, pelana. Ya le pegué con esta cosa. Mi espalda. Ya estamos en el tercer piso, tribu. Ya estamos en el tercer piso. Y vamos a ver qué show. Este ya es nuevamente el hueco del elevador, pero ya estamos hasta arriba. Hacia abajo. Son ellos. Dijo algo de puertas, ¿no? ¿Ah? No son ellos. No, porque era la voz de un señor. Sí, no. Ellos siguen allá. Sí. Están ellos allá. Dijo la puerta, algo así. Ahí está. No son ellos. No. Vamos a ver. Oigan, pues hay alguien acá. Sin luz, vamos a ver si sigue ese vato. Dale. Oigan, pues alguien empezó a gritar cosas ahí adentro. A decir algo de una puerta. De la puerta o algo así. Entonces nos vamos a asomar. A ver si el güey que estaba allá dormido hace rato sigue allá. Hay que subir a través de... Sí. ¿Quién se avienta?
Para que nos quedemos acá viendo, para que nos quedemos dos viendo acá, güey. Agarra. Pues vamos a ver qué onda. Entonces salgo con su celular. Vamos a ver qué onda. Pero alguien nos empezó a hablar desde adentro. Ahorita se va a ir él, a ver Jonathan, el Dino, a ver si el güey que estaba dormido allá hace rato sigue allá. O será él el que habló, o ya hay otra persona adentro del hospital. Porque igual podríamos pasar por acá. Oigan, pendientes en esa esquina y pendientes acá, güey, por si viene alguien. Bueno, oigan, tribu, antes de continuar esta exploración, y bueno, lo que podamos continuar, porque ya vimos que hay más de una persona durmiendo y viviendo acá, vamos a hablar de por qué este lugar está abandonado, por qué se encuentra hoy en día como se encuentra. Bueno, voy a hacerlo de la manera más breve posible. Este hospital se dice que abrió a finales de los años 70, principios de los 80 y cerró en el año 2009. ¿Por qué cerró en el año 2009? Bueno, pues los rumores, los mitos y las leyendas cuentan que este lugar cerró porque aquí se llevaban a cabo abortos de manera clandestina y dicen que los vecinos empezaron a dar cuenta. Hay rumores que dicen que fueron cientos, hay rumores que dicen que fueron miles. Hay gente que pues han venido supuestamente a indagar y a estudiar de este lugar y han investigado a fondo y dicen que han llegado verdaderamente a miles, llegaron el número de abortos en este lugar. Ahora, les voy a ser muy sincero, yo estuve investigando en línea y no pude encontrar nada oficial que respaldara estos datos, estos hechos. Sí hay mucho rumor, muchos videos en YouTube, distintos medios locales y algunos incluso nacionales que hablan de esto, pero todo es un rumor. No digo que no haya pasado, ojo, no estoy diciendo que no haya pasado, estoy diciendo que yo no logré encontrar documentos oficiales de Fiscalía, de la Secretaría de Salud o de COFEPRIS o del Ayuntamiento, del Departamento de Salud, que dijeran que este lugar fue clausurado por hacer estas prácticas clandestinas. Puede ser que haya sido clausurado por otro tipo de malas prácticas, no lo sé. También y sí puede haber pasado esto nuevamente. Yo estoy diciendo lo que pude y no pude encontrar. Y no me puedo basar en noticias locales y en lo que han dicho otros youtubers. Entonces, pues, tribu, a final de cuentas, este lugar se encuentra abandonado desde el 2009. Este hospital estaba a cargo del doctor Acosta. Pude leer que hubieron allá un par de especialistas aquí, que nunca estuvo en su totalidad lleno lo que eran los consultorios y todo, y no te dan datos específicos de qué tipo de cosas o qué tipo de cirugías ambulatorias se llevaban a cabo aquí. Lo que sí es que el doctor Acosta era un ginecólogo. Entonces, pues los rumores con la especialidad que tenía este doctor, que por lo que entiendo ya falleció, pues sí van de la mano, sí pudiera ser cierto estos rumores. Yo no los voy a desmentir ni los voy a afirmar porque no me consta ni una ni la otra. Pero bueno, nada más quería platicarles esta historia, tribu, y vamos a continuar la exploración. Oigan, pues nos topamos a más bandita que está por aquí explorando el lugar. Y pues bueno, se nos van a unir para recorrer lo último que falta del hospital y ya dirigirnos hacia la salida. Oigan, Échale. ¿quieren jugar a escondidas? Sí. ¿Alguna vez? Juguemos a las escondidas. Es buen momento, güey, somos varios. A ver, Vean. es algo increíble para la cuestión. A ver. Oye, Aguántala. Hay que ver dónde está la persona, güey. Hay que ver dónde está la persona y que no nos agarre desprevenido, güey. Nada más, es todo. Vean, pues aquí hay más habitaciones o consultorios. Aquí está el chavo que está dormido. Pues ya no vamos a pasar para allá por respeto a esta persona que está en su quinto sueño. No lo vamos a despertar. Y este güey quiere jugar a escondidas. Pero vamos a invitar a ese güey y al otro que está por allá deambulando. Hay que escuchar. ¿Dónde estás tú primero? A ver, vamos por acá. Bueno, vamos al pasillo, vamos a lo que era la capilla. Puede ser, pero puede ser que no. no, por aquí hay otros. Sí, las otras escaleras, pero miren, acá hay sombrillas. Miren, definitivamente aquí vive alguien. Vean cuántas cosas hay: botas, ropa, medicamentos, maletas. Hay de todo un poco acá. Entonces nada más hay que ponerse vivos y truchas en la jugada, tribu. Ven, acá hay más cosas. Ahí al fondo, esa puerta que vemos al fondo era la antigua capilla.
Pero vean, ¿qué onda? ¿Qué onda? Es una estaca. Pero vean, aquí hay una bocina, medicamentos, alcohol, salsas. O sea, no vamos a jugar. Definitivamente aquí vive alguien. Así que vamos para el otro lado, vamos a respetar el hogar de la persona que está aquí en este momento. Y vámonos para este lado, vámonos para este lado. Acuérdense que, pues bueno, nosotros también estamos de invitados acá. Entonces hay que respetar. Bueno, pues aquí estamos regresando al segundo piso, tribu. Y recuerdo que ahí está, dicho y hecho. Miren, allá está la hamaca de hace un momento. Y hay que ponerse aquí nada más vivos en la jugada. Esta era la recepción que yo recordaba que había. Y dicho y hecho, aquí está. Aquí está. Vean más habitaciones. Y prácticamente, tribu, estamos llegando a lo último de la exploración de este lugar. Y estamos yendo con mucho cuidado porque ya vimos nuevamente que no estamos solos. Entonces nada más hay que ponerse shush. Ven, aquí están las escaleritas que decía yo de servicio. Y unos gatos peleándose allá afuera. Vamos por acá. Nada. A ver. Hay que estar acá vivos nada más en la jugada. Aquí no hay nada. No tanto los Miren, la verdad es que no sé qué es lo que había en esta habitación. Veo que tiene otro color. Hay banda que igual está entrando, está buscando entrar. ¡Saluden! Miren, esto tenía como madera, parecía como estantes, como libreros. Igual era un consultorio y tenía una buena vista hacia el parque. Pero tribu, ya estamos llegando realmente a lo último. Miren, alguien está echando su chela aquí hace rato. Estamos llegando a lo último de esta exploración urbana y vamos a bajar por estas escaleras que eran de servicio. Miren estas escaleritas así bien tétricas, bien chiquititas. Sí, literal, aquí salimos. Esta es la parte de los quirófanos. ¿Y la capilla? Y, a ver. Creo que había. Ahí está. No, ahí está la persona ya. ¿Qué onda? Aquí está la ventana. Aquí están las escaleras. Y ahí está donde estaba la hamaca. Y hay una casa de campaña, sillas, 20,000 cosas. Y ahí al fondo regresamos al... Pues sí, vamos a bajar por acá. Baja, güey. Se nos está parando este güey, nos está parando este güey. Y ya estamos de vuelta en el primer piso, tribu. Ya estamos de vuelta en el primer piso. No, hay que hacer sótano. No hay sótano. Sí, vamos por acá, También aquí es la salida. Tribu, estamos acercándonos al final de esta exploración urbana. Terminamos el Y recorrido. prácticamente estamos terminando el recorrido. Por aquí entramos y por aquí salimos. Bueno, esta era la escalera de servicio. Como les comenté, esta parte se ve que no tenía acceso al público. Nos topamos a nueva banda. Y Omar, Anacronauta, desertó, nos abandonó. Pero bueno, aquí estamos. Vean, esta era parte del sistema del clima, al parecer, o de un sistema de extracción. Ya regresamos a esta parte. A este el buen Omar que nos abandonó, desertó. Vean, desertor. Vean, a este ya. Oigan, y estamos regresando a esta parte porque, como les he dicho, en muchos lugares nunca me asustan realmente de manera paranormal en las exploraciones urbanas que hago. Les quiero ser muy sinceros. Si bien no se sabe si es cierta, como les comentaba hace rato, si esta historia de los abortos clandestinos y todo sea real o no, lo que sí es que al ser un hospital abandonado, pues obviamente las energías que hay acá, pues sí son energías fuertes, son energías pesadas. Y les quiero contar lo que me pasó en este lugar. Más o menos por ahí del 2010, 2011, veníamos 10 personas, de las cuales solo 8 entramos y 2 se quedaron fuera del parque.
y veníamos bajando del techo de las escaleras que subimos hace ratito. Y nos quedamos ahí cerquita de las escaleras platicando y cotorreando a ver qué íbamos a hacer, a dónde íbamos a ir a cenar. Y de repente, de donde acabamos de venir, y ojo, ya habíamos recorrido todo el hospital, de punta a punta, los 3 pisos, puerta por puerta, techo, todo, absolutamente todo. Y de donde acabamos de venir, nos tiraron una piedra gigante, o sea, una cosa como de este tamaño. Y lo primero que hicimos fue contarnos, a ver si estábamos los 8. Sí estábamos los 8. Nos asomamos a la ventana del fondo que daba hacia el parque para ver si no eran nuestros amigos jugándonos una broma, queriendo asustarnos. Y nos dimos cuenta que no era una broma de nuestros amigos. Simplemente algo que no percibimos antes, pues nos lanzó una piedra. Esa ha sido la historia paranormal, la única que he vivido en todas mis exploraciones urbanas ha sido esa, y la viví en este lugar. Esperemos que hoy no nos pase nada paranormal, pero pues bueno, vamos a ver qué onda, tribu, sigamos explorando. Bueno, y acabamos de llegar a esta parte que era la antigua capilla, y vean nada más, esta era la parte del altar, pues donde pues aquí se sentaba la gente a orar por sus enfermos. Y vemos que aquí ya pintaron un pentagrama. Miren, tenemos acá una pipa, una lata así medio de dudosa procedencia. Vemos todo el lugar grafiteado. Y pues prácticamente este era el rincón que no vimos hace ratito. Vean todas las cosas que tiene la gente que vive aquí. Vemos vela derretida, vemos una pasta, aspirinas, cloro. Hay de todo un poco. Vienen varios encendedores electrónicos, perfumes, botellas, una bocina, más maletas. Hay de todo un poco aquí, tribu. Bueno, pues estamos aquí, aprovechando que somos más, y llegamos a esta parte de la hamaca. A ver qué onda. Mira, aquí está la hamaca. Un coco. Tenemos ropa, tenemos limones, un coco, un termo. Hay varias cosas, acá un retrovisor de moto, flores, botellas, un plumero, una cafetera, tetera. Vean, está buena esta exploración. Vean, detrás de la barra no hay nadie. Nada, libre. Vean, aquí tenemos más botellas, más cosas. Este plástico. ¿Quién sabe hace cuánto tiempo vive esta gente acá, tribu? ¿Quién sabe cuánto tiempo vive esta gente acá? Pero lo que sí sabemos es que pues es gente que la gran mayoría de las veces está bajo los efectos de alguna sustancia. Entonces tenemos que estar muy pendientes de que no nos vaya a salir de algún lado con algún arma, con alguna piedra o algo por el estilo. Pues nada más acuérdense que siempre en estas exploraciones hay que estar muy vivos y muy truchas para jugar. Pues tribu, yo no sé si ustedes crean en este tipo de cosas, pero la verdad es que yo sí, como les contaba hace ratito, yo sí creo en los fantasmas, sí creo en las energías. Y les digo que aquí sí me han asustado. En ese momento sí hemos escuchado ruidos, pero bueno, sabemos que además de nosotros hay otras 2 o 3 personas tal vez durmiendo. Acabamos de corroborar que una de ellas sigue en el mismo lugar, pero hay una que escuchamos, que nos hablaba, que nos decía cosas, que nos gritaba y todo. Sin embargo, nunca pudimos ver a esta persona, ni cómo vestía, ni en qué parte estaba. Acabamos de recorrer nuevamente prácticamente 3/4 del hospital y no hemos logrado encontrarlo. Entonces igual ya se fue o está en algún escondite que solo él conoce. Oigan, ya murió la luz de la GoPro, así que solo nos vamos a estar alumbrando con esta lamparita. Pero ya, murió, dio lo que tenía que dar la fila de la GoPro. Oye, mira. ¿Qué pasó? Sí, entré hace ratito ya, mi cuarto inundado.
Sí, güey. Estamos todos, ¿no lo escucharon? Sí. De hecho, estamos todos acá, güey. Un 7. Sí, venga, vamos para acá, Oigan, eso sí, lo escuchamos todos y estábamos todos como que alguien pisó una botella atrásito de donde acabamos de venir. Pero bueno, Tribu, nosotros ya terminamos de recorrer lo que teníamos que recorrer, así que ya nos estamos dirigiendo a la salida porque ha sido suficiente de esta excursión, así que déjenme salir y ahorita seguimos platicando. Bueno, pues ya nos encontramos en el exterior, Tribu, y como pueden ver, esta propiedad se encuentra en venta desde hace muchísimos años y obviamente no ha salido alguien que la compre. Sinceramente no sé cuánto están pidiendo por esta propiedad, ni cuánto mide exactamente, pero yo creo que el frente medirá unos 40 y de fondo medirá probablemente unos 80 metros de fondo. Entonces es una gran propiedad, pero pues imagínense, el tamaño de la propiedad hay que derribarla, es una propiedad ya vieja, es una propiedad que pues bueno, tiene obviamente la distribución como para un hospital. Y pues seamos sinceros, nadie va a abrir nuevamente un hospital acá por la reputación que tiene este lugar. La única opción prácticamente sería tirarlo y pues no sé, hacer casas. Pero díganme ustedes si comprarían una casa en un lugar donde una vez hubo un hospital lleno de leyendas y de mitos paranormales. Yo no la compraría, no sé ustedes, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Pero bueno, Tribu, eso ha sido todo por esta aventura. Espero que hayan disfrutado este especial de Día de Muertos. Ya saben, nos vemos el siguiente martes 7:30 en un nuevo video. Así que hasta la próxima aventura.